Hoy de lo que vamos a hablar es de un tema que todos conocemos y a la vez no sabemos en profundidad. Ese tema es el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Y qué representa? Porque hay muchas cuestiones en torno al sistema financiero que son difíciles de entender si no entendemos realmente qué significa el dinero, qué es, qué expresa. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es por qué, como dice Homero Simpson, lo importante del dinero es poder cambiarlo por productos y servicios. Y sobre todo, por qué lo aceptamos y lo podemos utilizar para ser intercambiado por productos y servicios. La historia de los intercambios comerciales inicia casi desde el inicio de la humanidad. El ser humano y su vivir en sociedad traen aparejados la intención en las sociedades de la antigüedad, en las primeras sociedades y casi en cualquier grupo humano que primeramente intente un experimento de vivir en sociedad, de tender al autoabastecimiento y a la autarquía y a la autonomía. Es decir, tratar mediante todos los medios de satisfacer sus necesidades materiales desde su propia sociedad. Esto es todos los requerimientos alimenticios, los requerimientos de comodidad, los requerimientos de todo tipo materiales. La realidad en términos históricos al menos nos muestra que ninguna sociedad consigue ser absolutamente autónoma de otras. Pareciera ser una imposibilidad material. Siempre hay algo que ir a buscar de otros. Tanto sea porque uno no lo produce, digamos, por condiciones centralmente geográficas, uno puede carecer de determinada producción por una cuestión de que el suelo, de que la tierra, de que los recursos naturales para realizarla no están en el lugar en donde uno está. Pero aparece sobre todo también, que son los primeros intercambios grandes e importantes que aparecen, la necesidad frente a la división social, a los estamentos sociales, de mostrar el lujo. Y la mejor manera de mostrar el lujo es conseguir un bien que no se encuentra en el lugar en donde uno está. Entonces aparecen centralmente en Europa determinadas telas, determinados objetos de lujo provenientes de Asia, del lejano oriente y del cercano oriente. Esto llega a una especie de paroxismo con el Imperio Romano, que trae hacia Roma animales exóticos, personas de otros lugares, objetos de lujo sin necesidad de tener un uso específico, sino por el solo hecho de que son exóticos. Lo mismo pasa con los materiales de construcción. No se podía construir con los materiales de Europa, no, claro que sí, tienen madera y un montón de piedras y demás. Ahora, para buscar determinados tipos de piedra o de madera que quedan lindos para la construcción, que son ostentosos, que muestran el poder de un sector social, es necesario ir a buscarlo a otro lado. Ahí es donde aparecen fuertemente los intercambios comerciales. Bueno, los primeros intercambios comerciales, como casi todos tenemos referencia, fueron a través del trueque. Es decir, el intercambio de un bien material por otro bien material en una relación directa. Es decir, hay un lugar que produce vacas, otro lugar que produce madera, y una vaca se intercambia por X cantidad de madera. Y ahí es donde empieza a darse el primer conflicto, que es cuántas unidades de madera equivalen a una vaca. Y entonces empiezan a tener problemas, porque obviamente no todas las unidades de madera son iguales, ni todas las vacas son iguales. Probablemente alguna vaca es más gorda, es más flaca,
tiene más grasa, tiene menos grasa, está criada en un lugar determinado, aparecen mejores criadores de vacas que otros, y lo mismo con la madera, no todas las variedades de la madera son lo mismo, no todas las variedades de la misma madera incluso son iguales, porque depende de la edad del árbol, depende de la pericia de quien lo corta, depende ni hablar de la pericia de quien lo elabora. Entonces empiezan a aparecer los conflictos sobre cuál es la relación entre un bien material y el otro. Aparece en ese escenario la necesidad de lo que se llama analíticamente un equivalente universal. ¿Qué es un equivalente universal? Es una mercadería, un bien material, contra el cual yo puedo comparar todos, ¿sí? Entonces aparece este bien material y todos los bienes materiales son comparables contra este bien original. Hay muchos intentos. ¿Qué requiere este bien material? Requiere no modificarse con el tiempo, requiere ser duradero. Y requiere sobre todo, y esta es la parte más importante, una aceptación generalizada. Digamos, yo no puedo poner como bien equivalente universal a, por ejemplo, una fruta determinada, la pera. ¿Por qué? Porque la pera va perdiendo su valor de uso a medida que el tiempo pasa. Se va pudriendo concretamente. Eso además genera que pierde incluso su peso hasta terminar desintegrándose en el aire. Tampoco puedo utilizar, por ejemplo, la lana. ¿Por qué no puedo utilizar la lana? Porque la lana sirve para producir y además no todo el mundo requiere lana. ¿Qué pasa con los productores de lana, por ejemplo? ¿Para qué les sirve que le pagues en lana a un productor de lana? Para absolutamente nada, para acumular algo. Además de que la lana también se estropea. Con lo cual hubo muchos experimentos de usar un montón de cosas. Quizás la más famosa de todas sea la sal, digamos. La sal que funcionó como equivalente universal durante algunos periodos de tiempo. Funcionaba como tal porque la sal no se degrada con el tiempo, porque era un bien escaso en Europa, y porque en general casi todo el mundo tenía un uso para ella. Entonces aparece la sal, que nos ha dejado un montón de anécdotas en relación al uso de la sal como equivalente universal. Una de ellas es la palabra salario, que proviene justamente de que se pagaba en sal. Otra de ellas es el mito de no pasar la sal de mano en mano, porque eso ocasiona peleas. ¿Por qué? Porque no había frasquitos de sal en ese momento, sino que la sal se entregaba en la mano y se entregaba mediante un peso determinado de sal. Entonces, si yo ese peso determinado de sal lo tengo en la mano y te lo paso a vos, y en ese pasar pierdo granitos de sal, probablemente ocasione una pelea sobre cuánto te pagué, cuánto recibiste. Entonces no se pasa la sal de mano en mano, sino que se deposita en un lugar, probablemente un papel, y lo que se pasa es ese papel, justamente para evitar peleas. La realidad es que la sal también plantea un montón de problemas, estos, sin ir más lejos, de las peleas, del granulado de la propia sal, de la posibilidad de perderla, un montón de cuestiones, el problema de si se moja, hay varios inconvenientes que genera la sal. Entonces finalmente la sociedad se terminó decidiendo por los metales preciosos, porque reunían un montón de particularidades que hacían que funcionen como equivalente universal. ¿Cuáles son esas particularidades? Bueno, primero, no se degradan con el tiempo, en principio. Segundo, son escasos, lo cual es importante que sean escasos, que no lo produzca todo el mundo. Se requiere una fuerte inversión para extraer esos metales preciosos y se requiere mucho trabajo para poder fundirlos, armar unidades de medida razonables. Esos metales preciosos son básicamente la plata y el oro. Aparecen también el bronce, aparecen algunas joyas,
pero centralmente lo que se usó, al menos en Europa, que es de donde proviene casi toda la historia del dinero que utilizamos hoy, fueron la plata y el oro. ¿Cómo funcionaba este tema de la plata y el oro? Bueno, todos los bienes materiales del mundo pueden medir su valor en plata y oro. Esa es la parte importante. ¿Cómo funciona esta cuestión de la plata y el oro? Se pesan. Y entonces lo que se hace es se funde y se arman pelotas o monedas de determinado peso de plata y de oro. Ahí empiezan a aparecer un montón de teorías, sobre todo relacionadas con por qué vale esto. Porque la plata y el oro se pueden usar para algunas cosas. Centralmente para todo lo que tenga que ver con joyería y construcción. Uno puede construir estatuas en oro, columnas en oro y se puede ni hablar hacer collares, aros y perlas de oro. Ahora su valor de uso, lo que se conoce como valor de uso, no es altísimo. Nadie requiere una joya de oro para sobrevivir. ¿Para qué se requiere una joya de oro? Para demostrar que se puede. Para demostrar que uno puede, que tiene y que puede ponerse esa joya de oro. Ahora, ¿por qué tiene valor? Bueno, se supone que tiene valor justamente porque es escaso y porque requiere mucho trabajo buscarlo. Aparece la teoría, en realidad quien explica esto es Marx con su teoría del valor trabajo. ¿Qué quiere decir el valor trabajo? Que cada objeto tiene valor en relación al trabajo que tiene incluido para realizarlo. Esto explica perfectamente bien, por ejemplo, por qué vale más el aceite de soja que los brotes de soja. ¿Por qué vale más el aceite de soja que los brotes de soja? Porque el aceite de soja requiere más trabajo para ser realizado que el brote de soja. Lo cual, en principio, parece tener sentido. A medida que más trabajo tiene algo, más vale. Entonces el valor del oro, como un bien material más, está radicado justamente en el trabajo que se requiere. Hay que ir a buscar a dónde está el oro, armar la mina, sacar el oro, volverlo a traer, fundirlo y convertirlo en, eh, en bienes materiales que uno pueda más o menos manipular. Entonces, ahí aparece el valor trabajo y el oro y la plata se convierten entonces estos metales preciosos en los equivalentes universales. Acá es necesario hacer algún tipo de aclaración que tiene que ver con la periodicidad de este proceso. Es real que Roma, Grecia utilizaron la plata y el oro como manera de valor y de hecho generaron sus propias monedas. Nuestra historia del dinero viene mucho más desde la Edad Media. ¿Por qué? Porque tras la caída del Imperio Romano aparece una época en donde se olvidan o caen en desuso un montón de las cosas que utilizó el Imperio Romano. Entre ellas, la cuestión monetaria. Con lo cual, nosotros tenemos que fijar o periodizar más o menos el uso, la utilización del oro y la plata como equivalentes universales posterior a la caída del Imperio Romano. No se volvió al trueque después del Imperio Romano, pero sí se dejaron de usar las monedas acuñadas. Ya vamos a ver qué es eso. Pero ubiquémonos más o menos en el siglo V, VI después de Cristo, en donde se utilizan la plata y el oro como equivalentes universales. Bueno, la época de auge de los metales preciosos como equivalente universal encontró finalmente un límite o un problema a resolver. ¿Cuál era este problema a resolver? La degradación del material. ¿Qué significa esto? Bueno, que las monedas
como ya se empezaban a llamar, las monedas de plata y de oro, pueden perder su composición material. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos. Está desde el motivo natural o inocente, que tiene que ver con la fricción de las monedas entre sí, por ejemplo en una bolsa, friccionan entre sí las monedas y de esa manera van perdiendo un poco del metal que las compone. Con lo cual cada una de ellas pesa menos de lo que pesaba cuando uno las recibió. Es decir, yo, por ejemplo, que produzco tejidos, ropa, vendo 7, 8 suéteres y recibo una moneda de 10 gramos de oro por cada suéter. Es un montón, pero no importa. Entonces, si yo vendo 10 suéter, tengo 10 monedas de 10 gramos cada una de oro. Ahora, si eso lo pongo en una bolsa y se van friccionando, cuando yo quiera ir a utilizarlas y le diga a alguien, bueno, quiero comprar esto que usted vende, que sale 10 gramos de oro, yo tengo esta moneda que sale 10 gramos de oro y cuando él la pese, va a pesar 9 gramos o 9 gramos y medio. O sea, en este problema yo perdí 0,5 gramos de oro. Que parece poco, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, como ustedes han visto, alguna familia campesina que solo subsiste mediante el trabajo de su propia tierra y después comercia algunas cosas, centralmente tejidos, que hace la mujer en la casa y las puede vender en el mercado para comprar, por ejemplo, ropa, o bueno, no, ropa es lo que hace la mujer, por ejemplo, utensilios o alguna máquina de arado, o incluso para poder comprar comida en las estaciones, en los momentos o en los años en donde el clima no es el mejor. Entonces ahí 0,5 gramos de oro pasa a tener un peso muy importante, porque estamos hablando de economías muy frágiles. Lo siguiente que empieza a pasar, también otra, menos inocente, es que hay gente que hace esto a propósito. Y entonces alguien recibe una moneda de 10 gramos de oro y le lima el costado. Le lima el costado tratando de que conserve la forma, que esto no se note, y le saca 0,5 gramos. Si hace eso con 20 monedas de oro, consigue una nueva moneda de 10 gramos de oro. Y eso también empieza a suceder, lo cual genera graves problemas. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para resolver este problema? ¿Qué aparece como solución de este problema? Bueno, un proceso que conocemos como la acuñación de moneda. ¿Qué es la acuñación de moneda? Es cuando alguien avala que esta moneda vale lo que dice que vale, digamos. Nosotros Argentina, siglo XXI, tuvimos un problema hace relativamente poco con esta moneda que no sé si se llega a ver. Es una moneda de 1 peso. Una moneda de 1 peso de las que ya no se hacen más. ¿Por qué no se hacen más? Porque esta moneda que vale 1 peso se dejó de hacer porque los componentes para hacerla y el proceso para hacerla vale 1 peso 50. O sea que en realidad los materiales y el trabajo que componen esta moneda salen más caras que el precio de la moneda en sí. Si yo quisiera con esta moneda pagar para que alguien haga una moneda de 1 peso, no me alcanzaría. Me sale menos. Eso habla de todo lo que nosotros queremos hablar en torno al dinero. Pero una de ellas es la acuñación de moneda. Entonces aparecen los gobernantes, reyes, varones, duques, nobles, no importa. En este escenario no nos vamos a meter con la realidad feudal de la Edad Media. Que lo que empiezan a hacer es ponerle un sello a la moneda. ¿Sí? Entonces, el rey de Francia, pongámosle, consigue oro, funde ese oro, lo funde en monedas de 10 gramos, pero además sella esas monedas. Le pone un sello que dice: el rey de Francia avala que esta moneda vale 10 gramos de oro. Sin importar si esa moneda después pesa menos. Después pesa 9 gramos, 8 gramos, no importa.
El rey de Francia lo que avala es que si ustedes van a Francia con esa moneda, se la va a tomar como de 10 gramos. Y que si ustedes van al Palacio del Rey o a la Casa de la Moneda o a donde corresponda con esa moneda de 10 gramos, acuñada, con sello, y le dicen, señor, esto ahora pesa 8 gramos, yo quiero una que pese 10, ellos les van a dar una que pese 10. Porque es el rey el que avala el valor de esa moneda. ¿Sí? Ese es un dato muy importante, porque entonces la composición material de la moneda en sí deja de importar tanto como el sello de autoridad que tiene la moneda. ¿Sí? ¿Por qué vale esa moneda acuñada entonces? No vale por la cantidad de gramos de oro que tenga la moneda, sino por la confianza que yo le tengo al rey de Francia. Si el rey de Francia es el que me dice que esto vale 10 gramos de oro, lo que importa es cuánta confianza le tengo yo al rey de Francia de que me va a dar esos 10 gramos de oro. ¿Sí? Eso es la acuñación de la moneda. La acuñación de la moneda además trajo aparejados algunas anécdotas o algunas utilizaciones distintas. Por ejemplo, en una época en donde no había fotos, ni imágenes, ni televisión, ni WhatsApp, ni nada de todo esto, el sello que se les ponía normalmente era la cara del rey de Francia, o del rey de Inglaterra, o del rey de España, para que la gente lo conociera. O se utilizaron para conmemorar batallas o hechos determinados. Entonces se ponía el sello de una batalla X que fue muy gloriosa para que todo el mundo supiera lo importante que era eso. Eso sí se había usado antes en Roma. En Roma se ponía la cara del emperador para que la gente conociera al emperador o al cónsul. Entonces, con la acuñación de moneda nosotros ya empezamos a tener algún problema con la teoría del valor trabajo. Porque entonces esa moneda de 10 gramos de oro no vale, su valor no está dado por la cantidad de trabajo que está puesto dentro de esa moneda, sino porque el rey dice que vale eso y la confianza que nosotros depositamos en el rey. De todas maneras, todavía la moneda teóricamente vale una X cantidad de oro que tiene un trabajo determinado puesto. O sea que todavía la teoría del valor trabajo se sostiene más allá de este inconveniente de la acuñación de moneda. Y ahora este problema empieza a complejizarse un poquito. ¿Por qué? Porque la aparición del dinero está muy relacionado, toda la historia del dinero, está muy relacionada con la historia del sistema financiero. No podemos hablar todavía desde ya de un sistema financiero como lo conocemos ahora. Pero sí empiezan a aparecer los primeros, podríamos denominarlos bancos, los primeros sistemas de envíos de capitales. Porque ¿cuál es el inconveniente con el oro? Es pesado, ocupa lugar, ocupa mucho lugar. Y además estamos hablando de una época sin aviones, sin nada de todo esto, sino con carretas y gente a caballo. Entonces, para la gente que tenía grandes fortunas, para los nobles, para la iglesia, el transporte del oro se empezaba a convertir en un problema. ¿Por qué? Porque si uno requería hacer una guerra, o enviarle fondos o un regalo a determinado otro señor o a la iglesia, o si uno quería enviarle fondos a un familiar, a un amigo, o la dote de su hija que se había casado con otro noble. Bueno, en ese escenario había que montar una carreta en donde fuera el oro y protegerla, sobre todo protegerla. Como se imaginarán, normalmente estas cosas no llegaban a destino, porque la protección de los señores a veces era menos que efectiva. Empiezan a nacer muy fuerte la idea de la banca, sobre todo a partir de las cruzadas del siglo XI. ¿Por qué? Porque con las cruzadas empieza a aparecer la necesidad de
una fuerte transmisión de fondos económicos de un lugar a otro, hacia adentro de Europa para financiar ejércitos y enviarlos al papado, y hacia afuera de Europa sobre todo, para que esos ejércitos dispongan de dinero, para que las nuevas ciudades que se fundan dispongan de fondos, para todo este tipo de cuestiones. Ahí aparecen varios actores, siendo el central los mercenarios y las órdenes religiosas. Entonces, cuando uno tenía muchos fondos económicos, pero no necesariamente un enorme ejército o poder armamentístico, como era el caso de muchísimas ciudades italianas, por ejemplo, de Florencia, de Génova, ciudades comerciales por definición, con bastante dinero, pero no necesariamente con muchísimo poder en términos bélicos, armamentísticos. Aparecía la contratación de mercenarios. Entonces, cuando uno quería enviar fondos, contrataba mercenarios que cuiden esos fondos, lo cual empieza a hablar por primera vez del costo del traslado del dinero, porque entonces ese dinero que uno quería trasladar, parte de ese dinero se iba a utilizar para pagarle a la gente que tenía que custodiar su traslado. Y empiezan a aparecer órdenes religiosas que se empiezan a dedicar a esto. La más famosa de todas, los templarios, que empiezan a dedicarse al traslado de oro, a la conservación del oro de otros y al traslado de ese oro. Entonces, en las ciudades de Tierra Santa, por ejemplo, era normal que en las ciudades conquistadas por los cristianos los tributos, los impuestos recolectados entre la población quedaran bajo custodia de los templarios, a pesar de que no fueran quienes gobernaran. ¿Por qué? Porque ellos garantizaban que ese oro estuviera a cubierto. Además de eso, como los templarios eran una misma orden, igual que casi todas las órdenes religiosas, que tenía distintos centros en distintos lugares, y cada uno de esos centros tenía una reserva de oro, los templarios lo que podían hacer era, por ejemplo, si un señor de Italia quería enviarle fondos a un señor de Francia, en ambos lugares había castillos templarios, el señor de Italia se acercaba al castillo templario, le decía: yo quiero enviar fondos a Francia y ustedes están depositando mis fondos, o sea, ustedes tienen mis fondos, entonces como ustedes tienen 100 monedas de oro mías, yo quiero que le den 20 a un muchacho en Francia. Con lo cual ahora mi balance queda en 80 monedas de oro. Sin embargo, lo que hacían los templarios era mandar un mensaje a el castillo templario en Francia diciéndole: es necesario pagarle 20 monedas de oro a este muchacho que las va a venir a buscar de parte de el cliente que tengo acá. Con lo cual los templarios en Francia le daban 20 monedas de oro al tipo que venía una vez que el otro le avisó. ¿Cómo se llama eso? Y acá empiezan los nombres que nos empiezan a sonar familiares. Eso se llaman letras. ¿Por qué se llaman letras? Porque normalmente es un mensaje. Porque si bien esto a veces se daba de la manera que yo expliqué, normalmente como se daba era que fulano y mengano iban al castillo templario donde fulano tenía depositado el oro, y lo que hacían era escribir una nota que dijera que mengano podía retirar 20 monedas de oro de la cuenta de fulano, y eso estaba firmado, sellado por los caballeros templarios. Entonces mengano podía ir y recorrer Europa, presentar su carta, pedir las 20 monedas en cualquier lugar en donde hubiera templarios, y ellos le daban las 20 monedas y se quedaban con su carta. ¿Cómo se le llamaba esa carta? Letras. ¿Por qué? Porque tiene letras, básicamente. Es lo que hoy conocemos con el nombre más general, más específico de bono. En realidad el bono es un tipo de letra, porque la letra es básicamente un papel que vale por X cantidad de dinero. Eso es lo que se empieza a dar, este proto-sistema financiero se empieza a gestar en Europa en el siglo XI.
Bueno, entonces, en este escenario del auge del oro y el protosistema financiero, parecía que estaba funcionando bárbaro, maravilloso y genial. ¿Cuándo aparecen los inconvenientes? Cuando aparecen las rutas ultramarinas. Cercano al siglo XV-XVI, ustedes saben, se da el descubrimiento de América, y ese descubrimiento de América se da en el contexto de una expansión europea ultramarina. Una expansión europea ultramarina que está en el contexto de Europa pudiendo generar más mercancías, más mercaderías de las que generaba antes. Producto de un proceso de paz y de los primeros atisbos de lo que va a ser la revolución industrial. Entonces, mientras este esquemita del oro como equivalente universal y este protosistema financiero se utilizaron en Europa, un poco en África y sobre todo hacia Asia, justamente hacia Medio Oriente, no había ningún inconveniente. El problema es que cuando esto se extendió hacia el sur de África, hacia América y hacia determinados sectores de Asia y de la Polinesia dominados por europeos, bueno, ahí empiezan a aparecer los problemas. ¿Por qué? Porque trasladar esas cantidades de oro requeridas desde un lugar hacia el otro en distancias tan lejanas se convertía en un problema. ¿Cómo se le encuentra solución a ese problema? Bueno, los estados que ya empiezan a avalar a sus propias empresas o a sus propios emprendimientos mercantiles comienzan a armar papelitos, concretamente. ¿Qué son esos papelitos? Son lo que nosotros conocemos hoy y utilizamos, los billetes. ¿Qué es un billete? Un billete es un pedazo de papel que dice que esto vale por determinada cantidad de oro. ¿Sí? Entonces el rey de Francia, volvemos al rey de Francia. El rey de Francia tiene 10 toneladas de oro en su castillo. Y en vez de ponerlas en circulación, lo que hace es armar un papelito que diga que se te da que este papel vale por 10 gramos de oro. Este papel que vale por 10 gramos de oro va con el aval del rey de Francia, que lo que dice es, si vos en algún momento necesitas el oro por X motivo, porque vas a algún lugar en donde la gente no quiere al rey de Francia, no le tiene confianza y necesitas el oro, vos podés venir, presentar tu papelito y el rey de Francia te va a dar 10 gramos de oro, porque en realidad los tiene, lo que pasa es que es una cuestión de conveniencia. ¿Qué empieza a ser importante en todo esto? Empieza a ser importante que la cantidad de papelitos que circulan, en realidad, la cantidad de oro que dicen que hay esos papelitos que circulan, efectivamente exista. O sea, si el rey de Francia tiene 10 toneladas de oro guardadas, tiene que repartir papelitos por la cantidad de 10 toneladas de oro. No de 15, no de 11, no de 26, de 10. Porque son los que él efectivamente puede dar. Si en un escenario determinado vinieran todos juntos y le pidieran el oro. Eso es básicamente un billete. El billete sigue sosteniendo la teoría del valor trabajo detrás del equivalente universal. El equivalente universal, como una mercadería más, tiene el valor del trabajo puesto en el oro que representa ese billete. ¿Se entiende? No me pueden contestar, no importa. Entonces el billete pasa a ser un representante del oro. Es algo así como un proxy, digamos. Este billete dice que vale tanto y lo que pasa es que empiezan a circular los billetes y ya no el oro. El oro pasa a estar en los reinos determinados. Esa es la base de todo nuestro sistema económico.
Con el correr del tiempo, los reinos feudales atraviesan la crisis del Renacimiento, atraviesan la revolución industrial y se van convirtiendo en estados nacionales. Y las reservas de oro de los reyes se van convirtiendo en los bancos centrales y aparecen los bancos. Entonces, los billetes siguen conservando para el siglo XIX, para el siglo XX, la idea de que en realidad esos billetes representan una X cantidad de oro. Y ahora le podemos poner el nombre que utilizamos nosotros normalmente o que utilizan los diarios normalmente. La cantidad de billetes que hay en la calle, la cantidad de papeles que dicen equivaler a una determinada cantidad de oro, se llama base monetaria. Es el circulante de dinero que efectivamente hay. Y el oro que debería existir adentro de los bancos centrales, que antes hubiera sido la fortaleza del rey, se llama reserva nacional. Las famosas reservas. Que son, entonces, lo que aparece son estados nacionales que dicen que tienen un montón de oro y que ese oro está representado por sus billetes, por su base monetaria, por su circulante en la calle. En realidad se llama base monetaria 1, pero no importa, vamos a decirle base monetaria. Se supone que la inflación, por ejemplo, es cuando uno tiene 10 toneladas de oro y imprime papeles por 15 toneladas de oro. Entonces, ¿qué sucedería en ese escenario? Que la gente se da cuenta, que alguien se da cuenta, y entonces el valor de esos papeles se adapta a la cantidad de oro que uno tiene. Vamos a hacerlo más fácil, con 20. Si yo tengo 10 toneladas de oro en mi reserva e imprimo papeles por 20 toneladas de oro, en algún momento el valor de esos papeles se va a depreciar a la mitad para que los papeles que hay circulando valgan las 10 toneladas de oro que yo tengo y no las 20 que digo tener. ¿Sí? Entonces acá empieza a ser importante un proceso que se da, que es el divorcio, la separación entre el valor de la mercancía oro y el valor de la mercancía dinero o billete. ¿Sí? Esta empieza a ser una importancia central. Entonces yo digo, el oro tiene un valor, de valor trabajo si se quiere. El billete lo que hace es expresar el valor de ese oro. Entonces yo, por ejemplo, lo que digo es, mi billete de 50 pesos tiene la capacidad de comprar 10 gramos de oro, pongámosle. La verdad que no tengo ni idea de la cotización del oro hoy. No debemos poder comprar 10 gramos de oro con 50 pesos, pero pongámosle que sí. Entonces lo que estoy diciendo, como Estado Nacional Argentino, es, si yo tengo 10 toneladas de oro, las divido, hago papeles que dividan el valor de esas 10 toneladas de oro. Entonces si yo, por ejemplo, hago 10 papeles de 1000 pesos, se supone que con 1000 pesos yo puedo comprar una tonelada de oro. Si yo hago papeles por 1000 pesos, que se supone que pueden comprar una tonelada de oro porque yo tengo 10, pero en realidad hago 15 papeles de 1000 pesos, ya esos papeles de 1000 pesos en algún momento alguien se va a dar cuenta y se van a acomodar al valor real que tienen. ¿Cuál es el valor real que tienen? Que con 15 papeles de 1000 pesos, o con 20, hagamos el ejemplo con 20 papeles de 1000 pesos, porque yo imprimí 20 papeles de 1000 pesos, puedo comprar 10 toneladas de oro. O sea que con 1000 pesos yo puedo comprar media tonelada de oro, no una tonelada de oro. Porque el Estado Nacional Argentino, que tiene 10 toneladas de oro, imprimió 20 papeles de 1000 pesos, que equivalen a esas 10 toneladas de oro. Espero estar siendo claro. No es tan difícil como parece, si entendieron las fracciones. Eso se supone
según sobre todo los economistas liberales, ¿qué es lo que genera inflación? Eso genera inflación. Cuando uno escribe más papeles de los que en realidad tiene el oro para escribir. ¿Sí? Entonces, el acoplamiento de ese precio lo que hace es que el valor de mi billete baje contra el oro. ¿Sí? Como baja contra el oro, mi billete vale menos y por ende la mercadería que puede comprar vale más. No es que la mercadería valga más, sino que mi billete vale menos. Entonces necesito más de mis billetes para comprar la misma mercadería. No es que de golpe el kilo de arroz valió más por X motivo, porque se murieron todos los arroceros y quedaron 2 y entonces hay menos arroz. No, el arroz sigue produciéndose de la misma manera y tarda el mismo tiempo y requiere el mismo trabajo para ser producido. Lo que pasa es que como mi billete vale menos de lo que yo decía que valía, entonces necesito cada vez más billetes para comprar el mismo kilo de arroz. Espero que se esté entendiendo. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? En ese escenario en donde el oro es una mercancía y el billete es otra mercancía, el billete, ¿quién lo imprime? Lo imprime cada estado-nación. Entonces, en realidad, lo que tiene precio no es el billete, sino el billete de determinado país, el billete de determinado estado. No vale lo mismo, esto lo sabemos todos, el billete que imprime el Estado Nacional Argentino que el billete que imprime el Estado Federal de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que el del Estado Federal de Estados Unidos tiene la reserva en oro. O por lo menos eso se suponía hasta el proceso que vamos a ver después. Bien. Vamos en esta línea. Con el crecer del mercado mundial, con el crecer de los estados nacionales, también crece la banca y el sistema financiero. Estos billetes lo que permiten hacer es mover dinero por muy distintos lugares, por geografías muy lejanas, y entonces empieza a aparecer las letras, los bonos, los estados nacionales piden préstamos en oro o en billetes que valgan más, la gente se los da y ese préstamo genera un bono, un pagaré, una promesa de pago. Esa promesa de pago es un papel en donde el Estado Nacional Argentino dice yo te voy a pagar esto en X cantidad de tiempo y ese papel vale de nuevo en función de la confianza que yo tenga de que el Estado Nacional Argentino va a pagar efectivamente eso. Entonces yo, por ejemplo, le presto al Estado Nacional Argentino, le doy 100 pesos. El Estado Nacional Argentino me da un papel que dice que me va a pagar 100 pesos, más los intereses determinados de esos 100 pesos. El problema es que yo lo que empiezo a ver es que el Estado Nacional Argentino está gastando un montón de plata, está pidiendo un montón de deuda y no le ingresa plata de ningún lado. Y a mí me dijeron que me van a pagar esto dentro de 5 años. Pero pasaron 1 o 2 años y el Estado Nacional Argentino está al borde del default, o sea, de declarar que no puede pagar las deudas. Entonces yo me quiero sacar esto de encima, porque lo que yo siento es que voy a perder 100 pesos. Yo le presté al Estado 100 pesos, no me los va a poder pagar, me voy a quedar sin el pan y sin la torta, sin los 100 pesos originales, sin los intereses y sin que el Estado me pague estos 100 pesos. Entonces se los quiero vender a alguien. ¿Cuál es el problema? De cuando yo le digo a alguien, bueno, tengo esta deuda con el Estado argentino, te la vendo. Me pregunta cuánto sale. Y son 100 pesos. Me dice, no, el Estado Nacional Argentino no va a pagar ni a gancho. Si yo voy a tomar este riesgo que vos no querés tomar, tengo que hacer una ganancia. Entonces yo lo que hago es, te lo pago 40 pesos ese bono. No te lo pago 100. Ni a gancho te lo pago 100. ¿Qué pago? ¿Qué gano yo? Y entonces el original lo vende a 40 pesos. Si el Estado Nacional Argentino paga, el que lo compró compra un bono a 40 pesos y termina recibiendo 100 dentro de 3 años. Y
El que lo vendió recibe, bueno, 40 pesos hoy, que es mejor que nada. Eso es un intercambio financiero, en donde hay una persona, el que compra ese bono a 40 pesos, que no hizo nada, que no produjo nada, que no generó nada, que no tiene una fábrica, que no produjo un clavo, que no contrató a nadie. Pero en una sola operación ganó 60 pesos. Ganó más de lo que invirtió. Él invirtió 40 para comprar el bono. Y va a ganar 60 sin hacer nada más que esperar. Esto es una operación financiera. Netamente financiera. Entonces lo que empieza a ver son muchos papeles que representan muchos valores. Pero todo se basa en que esos valores, en última instancia, valen en oro. Que lo que tiene real valor es el oro. Porque cada banco central de cada país tiene su reserva de oro y los billetes que tiene valen por eso. ¿Sí? Más devaluado, menos devaluado, que eso lo único que es acomodarse a la cantidad de oro real que tiene cada país. El dinero papel entonces sigue sosteniendo. Lo que pasa es que ya su vínculo con el valor trabajo ya es bastante lejano. Es bastante lejano. Tengo un billete en papel que representa una cantidad de oro que dice el Estado Nacional que tiene. Y ni hablar si lo que tengo es un bono que dice que el Estado Nacional me va a dar una X cantidad de papeles que representan una cantidad de oro que él tiene en su banco central. Nada. Lo mismo que nada. Entonces así crecen el sistema financiero y crece el dinero. Acá lo importante es que el oro sigue siendo una mercancía, pero además aparecen los distintos billetes como mercancías también. El dinero también es una mercancía, se convierte en una mercancía. El dinero de cada Estado nacional se convierte en una mercancía. ¿Cuál es el costo del dinero? ¿Por qué decimos que es una mercancía? El costo del dinero son los intereses. ¿En qué sentido es una mercancía? En que si yo quiero una X cantidad de dinero, tengo que pagar por él. ¿Cómo se llama eso? Se llama préstamo. Yo necesito 10.000 pesos y entonces lo que hago es pedir un préstamo. Pero ese préstamo no es que me dan 10.000 pesos y yo después tengo que devolver 10.000 pesos. Ahí me dan 10.000 pesos, me lo dan a pagar durante una X cantidad de tiempo, pero con intereses. Yo voy a terminar devolviendo 12.000 pesos o 13.000 pesos. Dependiendo del valor de ese dinero. El interés que yo pague es lo que vale ese dinero. ¿Sí? Es el precio de ese dinero, por decirlo de alguna manera. De acuerdo al monto, de acuerdo al tiempo, digamos, pero el interés es normalmente el precio del dinero, de la mercancía dinero. ¿Sí? Esto es lo que empieza a aparecer en el mundo ya en el siglo XX, XIX, XX. Bueno, este sistema venía bien durante el siglo XX, digamos, hasta que todo se complicó un montón en la crisis de 1973. Crisis de la cual nosotros hemos hablado, con lo cual no la voy a explicar, pero básicamente hubo un problema con la disponibilidad de dinero. Se empezó a requerir dinero. Y sobre todo, apareció un problema de confianza en relación a Estados Unidos y su capacidad de responder por la cantidad de dólares que tenía. Empezaron a aparecer sospechas de que en realidad, frente al aumento del precio del petróleo, Estados Unidos había emitido más dólares de aquellos para los cuales tenía respaldo en oro. Francia también necesitaba oro, necesitaba valor para comprar ese petróleo. Entonces lo que hizo Francia fue ir con sus dólares y bonos de la Reserva Federal estadounidense. La Reserva Federal de Estados Unidos es como nuestro Banco Central, igual. Y dijo, bueno, si todo esto vale
la cantidad de oro que dice, yo quiero mi oro. Cabe destacar que era la primera vez desde que existían los billetes que alguien iba a pedir su oro. Hasta ese momento el sistema venía funcionando bárbaro sin que nadie fuera a pedir el oro de las reservas. Estados Unidos en una respuesta que se dio en Bretton Woods, y que por eso pasó a la historia con ese nombre, lo que le dijo a Francia fue: señora, no lo tengo. No tengo ese oro. ¿Por qué? Porque la reserva de valor de mi moneda es mi propia moneda. Entonces Estados Unidos lo que se comprometió a hacer es decir, si yo tengo 20.000 millones de dólares circulando en la calle, voy a tener 20.000 millones de dólares depositados en la Reserva Federal. No el equivalente en oro, sino los mismos dólares. Cabe destacar en este escenario que Estados Unidos tiene la máquina de imprimir dólares, porque es su moneda nacional. Con lo cual, decir que yo voy a tener la misma cantidad de dólares en la Reserva Federal que circulando es lo mismo que decir que ya no tiene un valor en función del trabajo mi moneda. ¿Sí? Porque ya no hay un oro que esos billetes están representando. ¿Sí? El único valor que existe de esa moneda es la confianza que yo tenga en el Estado de Estados Unidos. No existe otro valor. A partir de Bretton Woods todos hicieron lo mismo. En realidad todos hicieron lo mismo, no, sino que se aceptó al dólar como el equivalente universal que antes era el oro. ¿Sí? Entonces cada banco central, por ejemplo nuestro banco central, tiene que tener depositado en su banco central, en su bóveda, una cantidad de dólares equivalentes a la cantidad de pesos que tiene puestos en circulación. Obviamente esto, que lo están haciendo todos los países del mundo hoy casi todos los países del mundo en su banco central tienen dólares o una parte de dólares y otra parte de otras monedas. Algunos sostienen un poco de oro, otros empiezan a poner el euro también dentro del banco central. Pero esto deja claramente a Estados Unidos en una posición muy importante de poder. Digamos, son los únicos que tienen la maquinita para imprimir aquello que es refugio de valor. Dicho sea de paso, imprimir un dólar no sale un dólar, sale mucho menos. A diferencia de un peso, que al parecer sale bastante más caro. Entonces acá lo que importa y a lo que vamos es el dinero se termina convirtiendo en una especie de medidor de confianza sobre la entidad que emite ese dinero. Normalmente un Estado nacional, pero no siempre. Por ejemplo, el euro no está impreso por un Estado nacional, sino que está impreso por una asociación de países, de Estados nacionales. Está impreso por la Unión Europea. Entonces acá el dato central de todo esto, a lo que quería llegar a la historia del dinero, es que este dinero no tiene relación alguna ya con el valor trabajo puesto en determinada mercancía, sino que es el dinero el que vale una X cantidad. ¿Y por qué vale el dinero? Por la confianza que se deposita en el país que emite. O sea, en realidad, la reserva de valor sobre un dinero determinado no es otra cosa que la confianza que uno tiene sobre el Estado nacional que lo emite. O sea que no es nada. El valor al dinero, ¿quién se lo da? La propia sociedad. La propia sociedad que confía en ese dinero. Si la sociedad mañana se levantara y dejara de confiar en el dólar estadounidense, el valor del dólar se cae, porque no tiene una mercancía, una mercadería que avale ese valor. ¿Sí? Este es el gran secreto del sistema financiero actual, que en realidad no hay una mercadería, un bien material detrás de todo ese dinero. El dinero tiene valor porque nosotros se lo damos. Y en función de eso se mueve
todo el sistema financiero actual. Por los bonos, por las letras de mercado, por todo eso. Y porque todos los intercambios comerciales son en dinero. Entonces la cantidad de dinero que existe en el mundo y la cantidad de dinero que tiene alguien no depende de otra cosa que de la confianza que uno tenga en la moneda sobre la cual esa persona tiene el dinero. Esto es básico para tratar de entender todo lo que va a venir en torno al sistema financiero, y me parece que clarifica, o por lo menos cuando yo lo entendí en su momento me clarificó un montón, cómo funciona el sistema financiero. ¿Por qué el sistema financiero funciona en base a rumores, en base a sensaciones, estos eufemismos que aparecen en todo momento de hay una elevada pérdida de confianza, hay una extrema volatilidad en el mercado? ¿Por qué? Porque en realidad son las emociones, son las sensaciones de las personas y sobre todo de los grandes jugadores del mercado, que no dejan de ser personas, pero son menos. De esas emociones depende el valor de todo lo que se produce en el mundo. Porque todo lo que se produce en el mundo se produce con dinero. Si ese dinero dejara de tener valor, deja de tener valor las cosas que se producen. ¿Sí? Lo mismo sucede con una empresa. La empresa va a la bolsa, cotiza en bolsa, divide acciones y entonces decimos la empresa vale tanto. ¿Por qué vale tanto? Porque en realidad tiene una X cantidad de acciones que valen una determinada cantidad de dinero. Uno suma todas las acciones por el valor en dinero que tienen y la empresa vale tanto. Ahora, empresas como por ejemplo Nike o Google o alguna de estas, si uno cuenta la cantidad de fábricas, de trabajadores, de productos que efectivamente produce, de ventas que efectivamente hace, no le da el valor de la empresa, da mucho menos. ¿Qué es ese diferencial entre todas las cosas que tiene y el valor de la empresa medido en acciones? Ese diferencial es la confianza que el mercado tiene en la estabilidad y el crecimiento de esa empresa. ¿Sí? Entonces, al igual que un bono, yo tengo un valor y lo puedo vender a otro, una acción es lo mismo. Entonces yo compro acciones de Google, que son difíciles de comprar, pongámosle, y la compro a 100. Y esta acción vale el, no sé, 1% de participación en esta empresa, en Google. Ahora, ¿cuál es el problema? Si alguien me la quiere venir a comprar, yo le voy a decir, sí, está bien. Hoy Google vale 100. Entonces, mi 1% en realidad me da un peso de cada vez que se dividen ganancias. Pero Google va a valer más. No va a valer 100. Con lo cual, si vos me querés comprar esta acción, yo te la voy a vender a 120, 130. Porque es lo que va a valer Google. Porque es una acción segura, estable. Y entonces quien la compró a 130, a partir de que alguien la compra a 130, ese es el valor de la acción. El valor de la acción es 130. Con lo cual en esa operación, Google creció su valor en 30%. Pero en realidad nada tiene que ver con haber puesto una nueva fábrica o con haber vendido más. Tiene que ver con que por X motivo se confía en su estabilidad y en su capacidad de crecimiento. Por eso en general las empresas hoy por hoy tienden a invertir muchísimo más en marketing, en la percepción que se tiene de esa empresa, que efectivamente en los activos o pasivos de la propia empresa. Porque los activos y pasivos de la propia empresa no van a hacer que la empresa valga más. Lo que va a hacer que la empresa valga más es la percepción que tenga el mercado de su capacidad de crecimiento. Espero haber sido claro.
Espero que esto se haya entendido. Espero no haber sido demasiado aburrido, pero me parece que no encontré recursos para reemplazar este resumen. O en realidad encontré, pero eran un montón y ilegible. Así que espero que sirva.